Libro de Josué, capítulo 7, por favor. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyéis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. A veces nosotros luchamos y decimos: ¿cómo me puedo santificar a Dios? A veces buscamos la santidad y pensamos que la santidad es ser humildes, que a veces, lejos de ser humildes, parecemos como tontitos y buscamos a veces hacer muchas cosas para poder decir que guardamos una santidad delante de nuestro Padre Celestial. Y la Biblia nos enseña algo, que Dios nos llamó como pueblo. Dios llamó a Israel, lo seleccionó para darle una demostración a todo el mundo de aquel tiempo que Él era Dios, y que todas esas naciones que vivían en una perversidad, vivían en pecado, ¿sí? Demostrarles que a través de ese pueblo iban a ver que verdaderamente Dios existía. Entonces los selecciona y les dice que les va a dar una tierra prometida. Los saca de Egipto, de la esclavitud, y los lleva por el desierto 40 años. Llega el tiempo en que termina esos 40 años, y entonces viene el tiempo de la conquista. Es levantado Josué en lugar de Moisés para llevar al pueblo a esa tierra prometida. Pero ahora Dios da una orden cuando Dios le dice a Josué: vas a tomar Jericó porque yo ya te lo entregué en tus manos. Maravilloso Dios, la verdad. Cuando nosotros platicamos con Él, siempre vamos a encontrar estas palabras: a tus enemigos yo te los he entregado. Y sigue: Jericó ya te lo entregué en tus manos. Ahora solamente te pido que nada de sus tesoros quiero que el pueblo los toque, sino que son dedicados a mí. Van a la batalla, ganan la batalla. Recuerden ustedes que la Biblia dice que los muros se cayeron porque obedecieron a Dios. Pero hubo alguien, un hombre llamado Acab, que cometió un error, de que él vio un manto hermoso babilónico. Tomó 200 monedas de plata y tomó un lingote de oro
de un peso, como de medio kilo, y los llevó y los enterró en su tienda. Entonces vino, y fíjense bien, la desobediencia que nosotros podemos cometer hoy, no la vamos a ver hoy el resultado. Empieza un resultado negativo en nuestra vida. Y resulta que cuando viene el segundo pueblo, que se llamaba Jai, entonces viene esto. Miren cómo se trabaja. Los hombres que estaban al lado de Josué los manda a explorar cuántos soldados, más o menos, qué población tenía, y regresan y le dicen: Josué, no es necesario que suba el pueblo, sube unos 3,000 hombres nada más y con esos avasallamos a Jai. Y Josué obedeció. Mire cómo trabaja el pecado en la vida del ser humano. Pareciera que no hacemos nada, pareciera que todo lo que hacemos lo hacemos en oculto, pero Dios lo ve. Y Dios también trabaja la ruina del hombre que lo desobedece y sufre la derrota. Resulta que el ejército de Jai avasalla a Israel y lo persigue. Israel da la espalda y empieza a huir. Cuando nosotros damos la espalda, quiere decir que fuimos avasallados por nuestros enemigos. ¿Qué nos da Dios a entender? Que Dios nunca va a estar con nosotros si nosotros tenemos pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Muchos lo relacionamos solamente con una relación sexual. Pecado es desobedecer a Dios. Usted conoce la Biblia, pero se le olvida. Y resulta que cuando se nos olvida, nosotros podemos cometer pecado. Y nosotros ahora cometemos el pecado a sabiendas de que es pecado. ¿Cómo se nos olvidó? El diablo nos robó la palabra. Nosotros quedamos a la disposición del enemigo. ¿Qué fue lo que pasó? Escucha bien lo que nos enseña la Biblia. El primero que sufrió el estrago, bueno, fue Acán. ¿Por qué razón? Porque se metió en el problema. Segundo, fue el pueblo el que cayó en desgracia por el pecado de un hombre. La desobediencia. ¿En qué forma? Fue avasallado, fue avergonzado. Josué, cuando se tira sobre la arena, su rostro lo postra sobre la arena y le empieza a reclamar a Dios y le empieza a decir: Señor, ¿por qué estamos viviendo esta situación? ¿Por qué no nos dejaste mejor a un lado del río Jordán para que estuviéramos mejor? Y no, en este momento todo el mundo va a saber que tu ejército huyó, que dio la espalda. ¿Se da cuenta? A veces no pensamos en el trasfondo que va a causar el desobedecer a Dios. Pareciera que fuera una vida normal. A Acán le pareció normal haber tomado eso cuando Dios había dicho: no harás nada de esto. El pueblo sufrió la derrota. Pues nada pasaba, pero sí había pasado. Y entonces Dios, en su grande amor y en su grande misericordia, le habla a Josué y le dice: ¿por qué estás así? Levántate, porque hay anatema. Anatema quiere decir hay pecado. Pecado quiere decir hubo desobediencia. ¿Qué le dio a entender? Ponme a pensar al pueblo y dile: santificaos, porque Dios ha dicho hay anatema en el pueblo. ¿Y qué hizo Josué? Obedeció a Dios, fue y santificó. ¿Cómo podemos limpiar nuestra del anatema que nosotros podamos tener? Obedeciendo. Josué se levanta de su derrota porque estaba derrotado Josué. Su mente de Josué estaba destruida, como muchas veces nuestra vida está destruida por los errores que cometemos
conocido la palabra de Dios. Y fue y le dijo al pueblo: santifiquémonos, porque mañana Jehová va a hacer grandes maravillas en medio de nosotros. Y mañana me juntas a todo el pueblo de Israel y yo te voy a decir qué tribu pecó y quién cometió el pecado. Imagínense, cuando Josué le dice al pueblo: santifiquémonos porque mañana el Señor, santifiquémonos porque hay anatema en el pueblo. El pueblo se puso a pensar. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Se puso a pensar en Dios, se puso a orar a Dios. Como dijo Judas: ¿seré yo, Señor? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y llegó el siguiente día y empezaron a santificar. Empezó Dios a decir, a hablar: esta tribu, pásame todas las tribus, las 12. Y empezaron a pasar las tribus. Los que no habían cometido la falla, pasa. La tribu que cometió la falla dijo: esta es. Y Dios le dice a Josué: Acán tiene el pecado. Y cuando llaman a Acán y le dice Josué: santifica a Jehová, alábalo, alábalo, y quiero que me digas la verdad. Acán dijo: Señor, vi un manto babilónico muy hermoso y me llamó la atención y lo tomé. Aparte vi 200 monedas de plata y también las tomé. Y aparte vi un lingote de oro como de medio kilo y lo tomé. Y todas estas cosas están escondidas debajo de mi tienda. Hijo mío, ¿por qué has hecho eso? ¿Se da cuenta usted cómo puede fracasar un cuerpo de Cristo hoy en día? ¿Se puede dar cuenta cómo fracasó ese pueblo por la culpa de un hombre? Y ahora le causó la desgracia a todo un pueblo, pero también le causó la desgracia a toda su familia. Porque entonces Josué dijo: traigan a su familia, a todos, traigan también, hay que traer todos sus bueyes, todas sus pertenencias que tienen, hay que traerlas. Y entonces se dio la orden. Fíjese una cosa: a veces por no tomar las cosas en serio con Dios, a veces por no tomar a Dios con seriedad, nosotros podemos traer la desgracia de todo un pueblo y de toda la familia y de todo lo que nos pertenece. Se puede perder. Y resulta que vino la orden de apedrear a Acán y a toda su familia, sus animales, todo. Y posteriormente, ya que los apedrearon, los quemaron. Los quemaron.